Romanos 12, 1 al 13. Todos en voz alta. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Que el Señor bendiga su palabra. Pueden tomar asiento. En los últimos meses hemos estado estudiando Romanos capítulo 12, este año en realidad, y hemos tomado algunos tiempos de pausa entre las porciones que hemos estudiado. Y como yo he dicho, Romanos 12 es el comienzo, en el libro de Romanos, el 12 es el comienzo de los aspectos prácticos de la vida cristiana, las implicaciones prácticas del Evangelio, los aspectos prácticos de lo que significa ser creyente en el Señor Jesucristo. Los primeros 11 capítulos nos enseñan lo que es el Evangelio. El 12 y en adelante nos enseña las consecuencias, las implicaciones, los aspectos prácticos del Evangelio. Y entonces, en este capítulo 12, los primeros 13 versículos, los cuales acabamos de leer, están enfocados en el creyente y cómo el creyente debe de conducirse, cómo debe de comportarse con otros creyentes. Habla del orden de lo que es la iglesia. Somos todos miembros, no con la misma función, pero somos un cuerpo. Amén. Cada uno teniendo su don, cada uno teniendo la gracia que Dios le ha dado para ejercer su don en el cuerpo de lo que es la iglesia. Habla acerca del amor para los creyentes, habla acerca de la hospitalidad, habla acerca de la esperanza en medio de persecución o sufrimiento. O sea, nos enseña cómo conducirnos junto con otros creyentes. Amén. El versículo 14 al 21, el restante del capítulo, nos enseña cómo debemos de conducirnos fuera de la iglesia. Cómo debemos de conducirnos, cómo debemos de interactuar, cómo debemos de comportarnos mayormente con personas que no conocen a Cristo. Cuando digo fuera de la iglesia, en este sentido, no estoy hablando de estos cuatro paredes. Estoy hablando con el mundo, acerca del mundo inconverso. Cuando digo dentro de la iglesia, sí hablamos acerca de esta congregación local. Pero en el 14 en adelante, habla acerca de
en el mundo. ¿Ok? Y la verdad de las cosas, mis hermanos, es que nosotros necesitamos sabiduría para conducirnos en el mundo. Amén. Por varias razones. Hermanos, esto en un sentido es una burbuja en la cual nosotros vivimos, ¿cierto? Nos vemos el domingo, es como cielo en la tierra. Pasamos un buen tiempo aquí en el domingo, el día miércoles, y tenemos nuestras relaciones en la semana unos con los otros, llamadas, textos, grupos de chat y todo eso. Pero la verdad de las cosas, la mayoría del tiempo que pasamos en la semana es en un ambiente impío. ¿Están conmigo? No puedo esforzarme mucho hoy día. Mente de vacaciones, pero voz lafónica. ¿Ok? Entonces, necesitamos sabiduría urgentemente. Y el Señor nos da sabiduría en su palabra y especialmente en esta porción de Romanos capítulo 12. Vamos a leerlo. Versículo 14 al 21. Dice: bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan. Llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seáis vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Que el Señor bendiga su palabra. Hermanos, vamos a orar. Padre, pedimos, Señor, sabiduría de lo alto, Señor, en este momento, para poder entender y vivir su palabra. Gracias, Señor, por el tesoro que es el Evangelio. Y gracias, Señor, por la redención, la salvación, la nueva vida que tenemos en Cristo. Y pedimos, Señor, en este momento, Señor, que nos dé sabiduría, que nos hable, Señor, que nos dé discernimiento y convicción de estos imperativos, Señor, que encontremos aquí en esta porción de su palabra. Fáciles de entender, difíciles de vivir, Señor. Ayúdanos, Señor, y convéncenos en esta mañana. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vemos que entonces el enfoque de este pasaje es diferente a los primeros 13 versículos. Aunque los primeros 13 versículos se enfocaban en el creyente, la iglesia y nuestras relaciones con otros creyentes, esta porción de la palabra nos enseña a cómo debemos de conducirnos con todo tipo de persona, incrédulos y creyentes. Entonces, esto va a enseñarnos mucho acerca de cómo interactuar con con incrédulos. Pero también estos principios también nos enseñan cómo interactuar con nuestros hermanos en la fe también. Porque la verdad de las cosas, a veces, el creyente se comporta un poco impío a veces. Amén. Y entonces, a veces, y no debería ser, el creyente te puede tratar tan mal como un inconverso. Y a veces, algunos inconversos nos tratan mejor que algunos creyentes. Algunos están como así con lo que estoy diciendo. Pero ¿qué quiero decir? Estos versículos nos van a dar
En la mañana vamos a mirar 3 actitudes, Natanael 3. No sé si usted tuvo 3 puntos en la mañana y en la noche la semana pasada. ¿Tuvo él? Sí, buen discípulo. Amén. 3 actitudes en la mañana que debemos de tener con toda persona, especialmente incrédulos. Y en la tarde, 3 maneras de confrontar persecución de parte de impíos. Pero esos principios en cuanto a cómo confrontar la persecución que viene de parte de los impíos, también nos enseña cómo confrontar conflicto que tenemos con hermanos en la fe. ¿Están conmigo? ¿Me entienden? Ok. Entonces, esta mañana, como yo dije, vamos a mirar 3 actitudes que tenemos que tener. Y la verdad, mis hermanos, es que, como dije, el domingo estamos en una burbuja, el miércoles por la noche estamos en una burbuja, pero la verdad de las cosas, no vivimos en una burbuja cristiana. Quizás yo en algún grado, porque ahora trabajo en un colegio cristiano. Y aún así hay sus conflictos con padres y con maestros y con estudiantes. Pero la gran mayoría de nosotros no vivimos en una burbuja cristiana. Bueno, Rosalío también trabaja en un colegio cristiano. La verdad de las cosas es que vivimos en el mundo y tenemos interacciones con muchos incrédulos, inconversos, todos los días, sean colegas del trabajo, sean parientes que tenemos. ¿Cuántos aquí tenemos parientes inconversos? Todos. Autoridades que están sobre nosotros, como managers o gerentes que tenemos, jefes, maestros, profesores de universidad y el gobierno que está sobre nosotros. Todas entidades, mayormente hablando, incrédulos. Y también simplemente gente que encontremos en la calle, en las tiendas, en el tren. Gente inconversa. Y esta interacción que tenemos con gente que no conoce al Señor es importante. Y es tan importante que el Señor tiene mucho que decir acerca de eso. Busque Mateo 5:13, por favor. Mateo 5:13. La intención de Jesucristo desde su ministerio en la tierra era que el creyente estuviera en el mundo. Amén. La mente del Señor, el objetivo del Señor, no era que los cristianos sean enclaustrados. ¿Enclaustrados se dice? Enclaustrados. Enclaustrados en un edificio encerrado. Estábamos supuestos a estar afuera. Dice, vosotros sois la sal de la tierra. No dice que somos la sal de la iglesia. Dice la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, hermanos, significando que otros afuera pueden mirar esa ciudad sobre el monte. Amén. Versículo 15. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Ahí no dice delante de los hermanos, dice delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Filipenses 2:14 al 15, búsquelo por favor. Filipenses 2:14 al 15. Haced todo sin murmuraciones y contiendas,
para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Creo que ustedes entienden el precepto. Nosotros vivimos en un mundo inconverso y el Señor quiere utilizarnos en un mundo inconverso, siendo sal, siendo luz. Amén. Entonces, tenemos que interactuar con y vivir entre personas inconversas. No somos del mundo, pero tenemos que vivir en el mundo. Y la pregunta es, como el pueblo redimido de Dios, como los que conocen al Señor y su palabra, como personas que tienen el Espíritu de Dios morando dentro de nosotros, ¿cómo es que debemos de comportarnos entonces con los inconversos? Y nuestro pasaje, como yo dije, nos da pautas, principios y normas que deberíamos aplicar. Entre la mañana y la tarde vamos a aprender estos principios para nuestra conducta con todos los hombres, mayormente con inconversos. Y entonces, esta mañana vamos a mirar 3 actitudes que tenemos que tener. Vamos a mirar ahora del 14 al 16 de Romanos 12. Vuelven a Romanos 12. Y vamos a mirar el versículo 14 al 16 de manera especial o específico. Versículo 14. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Primero, la primera cosa que tenemos que entender es que somos llamados a bendecir a otros. Somos llamados a bendecir a otros, especialmente a los que nos persiguen. Especialmente a los que nos tratan mal. Especialmente al inconverso. Somos llamados a bendecir. Aunque el versículo aquí está enfocado en los que nos persiguen, significando inconversos, eso debería aplicar en cualquier contexto. El versículo dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Segundo el hermano Robert Piccirilli, él dice que hay un debate acerca del significado de bendecir aquí. Literalmente significa hablar bien de alguien. Entonces, la pregunta ¿es el mandamiento aquí que simplemente debemos de hablar bien acerca de los que nos persiguen? ¿O es algo diferente? Según el hermano Piccirilli, es algo diferente. Significa que debemos de pronunciar, invocar una bendición sobre ellos. En otras palabras, pedir que Dios los bendiga. Y la idea es entonces que nosotros, en vez de maldecir y pedir que Dios los maldiga y que los dañe, debemos de pedir que Dios los bendiga. Suena fuerte. Pero la verdad de las cosas, el Nuevo Testamento está repleto, está lleno de ejemplos o de instrucciones de que debemos de amar a nuestros enemigos. Busque Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Lucas 6. (27) Pero a vosotros lo que oís os digo, amad a vuestros enemigos. Haced bien a los que os aborrecen. Bendecid a los que os maldicen.
y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. La exhortación en el versículo 27, amad a vuestros enemigos, haced bien, bendecid y orad. Amén. Entonces, una implicación práctica aquí entonces, mis hermanos, es que debemos de orar por nuestros enemigos. Debemos de orar por esas personas en nuestra vida, mayormente los que nos causa daño, nos molesta, nos persigue, nos maltrata. Debemos de orar por ellos. Debemos de orar que el Señor los bendiga. ¿Cuál es la bendición que deberíamos de pedir? Primero, salvación. Porque eso es la bendición más grande que hay. Amén. ¿Cuántos aquí tienen conflicto con alguien en este momento? Ok. Muchos de ustedes son pacificadores o son mentirosos. Ok. No digo que están como gatos con perros con alguien, pero ¿hay alguien en tu vida que te molesta en este momento? Levanta la mano. Ok, a varios. Espero que no sea mi persona. Amén. Bueno, usted va a orar por mí entonces. Si esa persona no conoce el Señor, ore que sea salvo. Porque es la bendición más grande que hay y es la mejor medicina para el conflicto. Amén. Que su enemigo se convierta en su hermano o su hermana. Amén. Entonces, oren que sean salvos. Oren que conozcan al Señor. Oren que sean nacidos de nuevo, nueva criatura. Ore entonces también que el Señor bendiga a su familia. Ore que el Señor tenga misericordia de sus dificultades, de sus pruebas. O sea, debemos de orar que sean bendecidos. Y una de las razones es tan importante es para que nosotros entonces podamos cuidar a nuestros propios corazones. Amén. La inclinación natural del hombre es justicia y venganza. Amén. La inclinación natural del hombre es al odio. Es buscar la venganza. Es herir al que me ha herido. Es la inclinación natural del ser humano. Y una de las medicinas preventivas que nosotros podemos utilizar para cuidar nuestro corazón en medio de conflicto es pedir que el Señor bendiga a esa persona. Nos ayuda a ser humildes y cuidar nuestro corazón en el medio de conflicto. Entonces, yo recuerdo años atrás, cuando trabajaba en un bufete, había una abogada en el primer bufete que yo trabajé, que ella me molestaba tanto. Era una persona tan odiosa. No, en serio, una mujer, no sé si Lili recuerda, una mujer tan odiosa que nada que yo hacía era suficiente. Y era tan antipática. Nada de gracia humana en esa persona. Una máquina. Entonces yo odiaba trabajar con ella. Y tuve que aprender a orar por ella. Y después de un tiempo el Señor me concedió gracia a los ojos de ella. Me pasó en otro bufete. Trabajé con otro abogado. Era una persona que se veía un hombre frustrado con su vida.
y él entonces proyectaba su frustración sobre otros. Amén. Y entonces trabajaba mucho con él. Y era la cosa más incómoda. Él era tan molestoso. Aprendí también a orar por él. Y caí en gracia delante de los ojos de él también. Y después, no digo que éramos amigos o algo así, pero había un respeto mutuo y un aprecio mutuo después. Orar por sus enemigos, bendecir sus enemigos. Pero esta palabra bendición también no es solamente orar, sino hacer bien, buenas obras, buscar el bienestar de su enemigo en algún sentido. Hacerle las buenas obras. ¿Cuán difícil es eso? Por ejemplo, quizás usted tiene un pariente que es la persona más antipática que hay, la persona más conflictiva que hay, que hable mal de ti, hable mal de su familia, y entonces después sale que tiene cáncer. Ir a las citas con esta persona, traer comida a esa persona. Si los muchachos de esta persona tienen que ir a la escuela, ayudar con llevarlos a la escuela. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Y entonces, cuando uno bendiga al enemigo, uno cuida su corazón y, hermanos, trae gloria al nombre de Dios. Amén. Y entonces hay que hacer bien, hacer lo bueno, las buenas obras a nuestros enemigos. Y no también, hermanos, y no solamente, ahí dice a los que te persiguen, pero hermanos, con gente inconversa que encontramos en nuestra vida de manera regular, esas son oportunidades. Quizás no están en enemistad con uno, pero no conocen al Señor. Bendecir a esa persona trae gloria al Señor. Y también da el testimonio para que esa persona pueda conocer al Señor. Amén. Entonces, pregunto, a las personas inconversas en su vida, especialmente los que te persiguen, ¿estás bendiciendo en este día? ¿O estás maldiciendo? Deseando lo malo. Regocijando cuando algo le pasa mal. ¿Cuál es nuestra actitud frente a los inconversos o a los enemigos o a los perseguidores que puedan existir en nuestras vidas? ¿Tienes un enemigo hoy día? ¿Hay alguien que te está causando problemas? ¿O que tienes alguna relación de enemistad? ¿Hay alguien aquí en esta iglesia con la cual estás en enemistad? ¿Hay alguien en su familia que te está tratando mal? ¿Hay alguien en su trabajo que te está tratando mal? ¿Hay alguien en su escuela que te ataca, que es grosero contigo o mal educado contigo? Si es que sí, hay que orar por él o por ella. Hay que orar que el Señor salva a esa persona. Hay que orar que el Espíritu de Dios hable a esa persona. Hay que orar que el Señor lo hará una nueva criatura, convirtiéndolo en tu hermano o hermana en Cristo. Hay que orar que Dios bendiga su familia. Hay que orar que el Señor provee para esa persona. Hay que orar que el Señor bendiga a esa persona. Hermanos, debemos de hacer lo bueno, debemos de bendecir a los que nos persiguen. Debemos de bendecir a todos. Amén. Segundo, primero somos llamados a bendecir. Segundo, somos llamados a compartir. Volvemos a Romanos capítulo 12, versículo 15.
somos llamados a compartir con otros, creyentes o inconversos. Pero es compartir de una manera específica. No refiere a las cosas materiales aquí, sino a las experiencias de los demás. Tenemos que compartir en la vida de los demás. Somos llamados a no ser indiferentes a otras personas. Nosotros fuimos creados como seres relacionales. Fuimos hechos para tener relación. Relación con Dios, relación con uno mismo, relación con la creación y también relación con otras personas. Somos llamados a vivir vidas donde no solamente nos preocupamos con nuestras propias vidas, sino que nos preocupamos con la vida de otros. Y tenemos que compartir en sus experiencias, compartir en sus vidas. Versículo 15. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Entonces, hay dos maneras en las cuales nosotros somos llamados a compartir o participar en la vida de otros. Primero, son las ocasiones de regocijo, de gozo. Puede ser una buena diagnosis de salud. Puede ser un nuevo empleo. Puede ser un nuevo carro. Puede ser una nueva casa. Puede ser un matrimonio, se casaron. Puede ser un nuevo bebé. Y el mandamiento a regocijar con las personas en esas ocasiones está claro, pero es como contra el sentido común. ¿En qué sentido? Cuando la gente está regocijando, no busca que los otros necesariamente regocijen con uno, porque están contentos. Amén. No sé si entiende lo que estoy diciendo. Entonces, el imperativo, el mandamiento de que nosotros gocemos con los que se gozan. Claro que vamos a estar contentos, pero esa persona no necesita que yo esté contento por ellos, porque ellos están contentos con lo que ha acontecido. Pero ¿por qué el Señor nos manda a gozar con los que se gozan? Creo que no tiene tanto que ver. Es importante, sí, importante regocijar para el otro que está regocijando o tiene gozo por algo. Pero creo que es más por nosotros que estamos regocijando por el otro. Porque a veces no es fácil nosotros gozar con los que se gozan. A veces no es fácil nosotros regocijar con los que están regocijando. Amén. ¿Por qué? Porque la envidia existe. Porque la envidia existe. El regocijo puede ser entonces, vamos a usar un ejemplo, Rosalío. Puede mantenerte sentado, no te asustes. No soy el pastor. Rosalío puede salir de un chequeo médico y decir, hermano Jerry, Pastor Jerry, todo salió bien. Estaba preocupado por algo, pero todo está bien. Difícil es yo regocijar con Rosalío si yo estoy padeciendo de cáncer. Y él viene a donde mí y dice, todo salió bien, me siento bien, todo está bien. Qué bueno, Rosalío. ¿Cierto? Difícil es regocijar por la salud de otro cuando uno está enfermo.
Difícil es regocijar por un nuevo empleo que otro tenga cuando yo estoy estancado en el mismo trabajo 20 años ganando lo mismo. Difícil es regocijar cuando el otro tiene nuevo carro y yo ando de bicicleta, o en el bus o en el tren. Difícil es regocijar cuando otro tenga nueva casa y estoy todavía en el mismo hoyo de siempre. Difícil es regocijar cuando otro se casa y todavía soy soltero. Y tengo años esperando en el Señor. Difícil es regocijar cuando alguien tuvo un bebé y tengo años luchando para concebir un niño. Es difícil, hermanos. Gozar con los que se gozan a veces no es tan fácil. Porque tenemos envidia, porque estamos inconformes, porque estamos tristes, porque estamos insatisfechos, porque estamos enojados con Dios. Y miramos al otro y uno pregunta, ¿y por qué él y no yo? ¿Por qué ella y no yo? Si yo tengo 20 años en una buena iglesia, si soy fiel en la iglesia, leo mi Biblia todos los días y oro todos los días y yo salgo a ganar almas y bla, 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 y tenemos una lista larga de razones. Y esa persona, Dios, ¿qué ha hecho? ¿Y por qué merece lo que tiene? Y soy yo llamado a regocijarme por esa persona. Amén. Busque 1 Corintios 13. Versículo 4. A veces, hermanos, es difícil regocijar en la bendición de otro cuando uno siente que no ha sido bendecido de la misma forma. Pero eso no es amor cristiano. Versículo 4. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. Ahora, esa frase tiene vida, ¿cierto? Porque hemos visto ejemplos cuando un creyente le puede costar amar porque tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se evanece. Hermano, el amor cristiano no permite envidia. Y no permite envidia para que previene uno de regocijar en las bendiciones, las victorias y las experiencias de otros. Entonces, ¿cuál debería ser nuestra actitud cuando alguien es bendecido? Deleitarse en la bendición. Regocijar en la bendición. Estar contento por esa persona. Pero la pregunta es, ¿usted se contenta? ¿O usted pregunta a Dios, ¿y por qué yo no? ¿Y por qué no yo? ¿Qué pasó conmigo? ¿Me has dejado atrás? ¿Has olvidado de mí? Si eso es el caso, ore por esa persona que ha sido bendecido. Arrepiente de su envidia y pide que el Señor le dé la gracia para regocijar con un regocijo genuino. Que es sobrenatural, mis hermanos. Amén. Que es sobrenatural. Ese tipo de gozo. No es algo natural para el ser humano. Pero el Señor nos da ese gozo. Entonces, primero debemos de debemos de bendecir a otros. Segundo, debemos de compartir ¿qué? En las experiencias de otros. Y vimos entonces regocijar cuando el otro se está regocijando. Pero también dice en el versículo, vuelven a Romanos 12.
Romanos 12, versículo 15. Romanos 12, 15. El segundo imperativo aquí en el versículo 15 es que debemos de llorar con los que lloran. En otras palabras, debemos de participar en y compartir en el dolor, sufrimiento, angustia y tristeza de otros. Y en un sentido, esto es más lógico. ¿En qué sentido? Porque cuando alguien está triste, cuando alguien está padeciendo dificultad, esa persona busca a otros. Amén. Como que cuando uno regocija por el que está regocijando, es como uno está siendo un poco intruso, ¿cierto? Pero del otro lado, el que está padeciendo, el que está sufriendo, el que está llorando, quiere otros. Busca a otros. Es mi caso. No sé si es el caso suyo. Algunas personas se encierran. Yo tengo una amistad, bueno, el pastor Rubino, ustedes lo conocen. Él es el tipo de persona que cuando pasa por alguna crisis se encierra. Y no llama y no quiere que nadie le llame y como que él está enfocado en luchar en el medio de la lucha. Lo cual no es saludable, se lo he dicho, no es saludable. Pero algunas personas se abran y buscan y invitan y quieren otros en el medio del sufrimiento. Y entonces nosotros somos llamados a llorar con los que lloran. Ahora la pregunta es entonces, mis hermanos, ¿de qué manera, qué significa el que llora? El que está pasando por alguna dificultad, una pérdida de trabajo, una crisis con uno de sus hijos, enfermedad, problemas económicos, financieros, una muerte en su familia, su esposa, su esposo murió, o sus padres, o alguien. Hay diferentes crisis que levantan en la vida de las personas. Y la pregunta es entonces, ¿cómo es que debemos de llorar con los que lloran? Lo más básico es, primero, orar por ellos. Tenerlos presentes en la mente. Que a veces, mis hermanos, no es fácil. Porque si nosotros estamos bien, a veces estamos tan distraídos por nuestra bendición que no estamos conscientes de los otros. Estamos tan enfocados en lo nuestro que no miramos al otro. ¿Cuándo dicen amén? Entonces, primero, tenerlos presentes en la mente y orar por ellos, pero realmente orar por ellos. Segundo, llamándolos, texteándolos, averiguando con ellos cómo están, qué necesitan. Mostrar que uno lo tiene presente. Amén. Hay en el mundo, mayormente entre los políticos, cuando hay alguna tragedia que sucede, ¿qué es que dicen los políticos muchas veces? Están en nuestras oraciones. Amén. ¿Y cuál es la reacción de mucha gente frente a esas palabras hoy en día? Que son palabras baratas. Amén. Por ejemplo, cuando ha habido esos masacres de niños en la escuela por gente que trae pistolas, armas a la escuela. Y entonces algunos dicen, estamos orando por las familias, políticos. ¿Cuál ha sido la reacción de la gente? No queremos sus oraciones, queremos acción. Amén. Las oraciones son baratas. No estoy diciendo que las oraciones son baratas,
Pero lo que quiero decir es que la oración es lo mínimo y básico que uno hace. Pero creo que llorar con el que llora es más allá de la oración. Amén. Es importante, esencial orar. Y yo me estoy predicando a mí mismo en este momento, ¿ok? Pero tenemos que ir más allá en un sentido. ¿Por qué? ¿Qué hicieron aunque eran necios los amigos de Job? Estuvieron con él en silencio 3 días, creo que dice. Simplemente estar presente físicamente. Aunque ellos hablaron y no deberían haber hablado. Pero simplemente aún estar allí es suficiente. Llamar, textear, averiguar, hermanos, visitar, estar presentes. Estar presentes en momentos críticos. Recuerdo como un ejemplo, y yo creo que, y esto no es para exaltar personas, ¿cierto? Pero yo creo que el pastor y la hermana emperatriz son ejemplares en este sentido. Cuando Lily estaba pasando por el proceso de cáncer, y ella primero fue operada, y Bebita había trabajado, yo creo. Llegó a la medianoche, a la 1 de la mañana, y ella fue con nosotros al hospital para cuando Lily iba a ser operada, para quitar el tumor. Y era las 4 de la mañana que recogimos a Bebita aquí y fuimos a White Plains Hospital. Y ella pasó el día entero con nosotros. Ella estuvo conmigo en la sala de espera 5 o 6 horas ahí. Y después vimos a Lily, y ella fue a la casa en la tarde porque tenía que trabajar. Algo así. En ese proceso, Lily tuvo que ir al hospital de emergencia varias veces durante la quimioterapia y tuvo que ser operada 2 veces más. Y sin nosotros saber, ahí aparecía el pastor, ahí aparecía Bebita. Sí, sin nosotros saber que iban a venir, ahí estaban. Y eso hace una diferencia. Amén. Eso hace una diferencia. Pastor Flowers, en ese año, habíamos comenzado el homeschooling con Joshua, pero Emma y Benjamín todavía estaban en el colegio de Hudson View aquí en Yonkers. Y ese año que Lily estuvo en quimioterapia fue un año impredecible. Ustedes saben, vivieron esto con nosotros. Y entonces, en un momento, yo podía decir a Pastor Flowers, por favor, recoge mis hijos y llévalos a la escuela. Él vivía 5 minutos de la casa. Pero él venía y recogía a los muchachos y después ellos quedaban después de la escuela con ellos y los traía más tarde. O sea, él estuvo presente con nosotros en mucho sentido ese año. Ustedes, cuando Lidia estuvo en el hospital, varios de ustedes comenzaron a turnar quedar en el hospital con ella. Yo recuerdo que la hermana Cela, la hermana Fanny, varios fueron al hospital para que yo pudiera ir al trabajo. Fue un año, una montaña rusa ese año. Pero eso significa llorar con el que llora. Y a veces no es fácil. ¿Por qué? Porque estamos enfocados en lo nuestro. Estamos ocupados. Pero hermanos, ¿qué nos cuesta hacer una llamada de 10 minutos? La clave es la iniciativa y la atención. Es la actitud, al final. Una actitud de compartir en la vida los unos con los otros. Ahora,
Imagina entonces el testimonio. Si hacemos eso como nosotros como creyentes, el testimonio que eso da. Perdón, si hacemos eso los unos con los otros como creyentes, imagina el testimonio que eso da a los inconversos de afuera. Un ejemplo. La iglesia, varios de los hermanos ayudaron ese año que tuvimos, año 2017. Eso fue de tremendo testimonio para mis padres, que son inconversos. Y ellos, en un sentido, no tuvieron que levantar un dedo para apoyar a su hijo, porque había una comunidad sobrenatural de gente que no son parientes, no son portugueses, que están pendientes e involucrados en la vida de nosotros. Y era algo que ha marcado a mis padres en mucho sentido. Ellos respetan a nuestra iglesia, respetan a los hermanos, respetan al pastor y Bebita. Y cada vez que los veo, preguntan por la iglesia y preguntan por el pastor y Bebita. Y mandan saludos, porque vieron. Ahora, imagina entonces, ¿cómo es entonces cuando compartimos, cuando nosotros lloramos con el inconverso que llora? El testimonio que da. ¿Cuántas personas que no conocen al Señor no tienen comunidad en su vida? Y padecen algo como cáncer solos. Y van a la quimioterapia solos. Y vuelven a la casa solos. La hermana Sophie está con su vecina hoy día, que está muriendo. Y es un ministerio que el Señor le ha dado a Sophie por años, una señora hindú. Esa señora me parece que a lo mejor va a morir hoy día. Pero Sophie, entre cuidar a su mamá, Sophie ha cuidado a su mamá y ha estado pendiente de esta señora. Y vamos a orar por la señora al final. Se llama Palu. Es una señora hindú. Esa señora no tiene nadie aquí en los Estados Unidos, excepto Sophie. La familia de ella vive en Inglaterra. Estuvo aquí 3 meses y ya volvió la familia. Y está sola la señora. Y Sophie no quería que ella muriera sola. Sophie ha llorado con la vecina inconversa que es sige de religión y ha dado testimonio. Y Sophie ha traído, no sé si fue Sophie o apareció alguien que es cristiano, que habla el idioma de la señora y que le ha predicado el evangelio en su idioma. Imagina el impacto que podemos tener en la vida de alguien que no conoce al Señor, llorando junto con ellos cuando ellos lloran. Cristo lo hacía. Cristo es y fue el mejor ejemplo de eso. Amén. Grande tarea que nos toca. Pero eso es compartir en la vida de otros. ¿Quién está luchando aquí en este momento? ¿Y de qué manera usted, yo podemos llorar con esa persona que llora? ¿Quién en su vida, parientes, colegas, amistades, lo que sea, está llorando en este momento? ¿Y de qué manera estás llorando junto con esa persona? Eso es la ética cristiana. Eso es lo que hace el cristiano diferente al mundo. Amén. Eso es como nosotros somos sal en la tierra. Eso es como nosotros somos luz en el mundo. Eso es como nosotros somos luz puesto en un candelero para que alumbra toda la casa. Amén. Amén. Entonces, primero, bendecir. Segundo,
compartir. Tercero, ser humilde, humillar. Versículo 16, Romanos 12, 16. Finalmente somos llamados a ser humildes para con los otros. Versículo 16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. El comienzo de este versículo está dirigido a los creyentes, porque dice unánimes entre vosotros. ¿Quiénes son los recipientes de la carta a los romanos? ¿Son creyentes o inconversos? Creyentes. Entonces, cuando dice unánimes entre vosotros, es a los recipientes de la carta. Amén. A creyentes. Está dirigido a creyentes donde somos llamados nosotros a tener unidad entre nosotros. Busque Filipenses 2:1, por favor. Filipenses 2:1 al 2. Dice la palabra del Señor. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Entonces, los cristianos son llamados a vivir en unidad los unos para con los otros, implicando una sumisión, un sometimiento mutuo, una humildad que vive en la iglesia y entre los creyentes que debería ser evidente a los otros. Amén. La iglesia debería ser un lugar de unidad y paz. Amén. El mundo está lleno, está repleto de conflicto, de problemas, de peleas, de guerras. No debería existir conflicto, pelea y guerra entre creyentes. Puede existir diferencias y se resuelvan las diferencias si tenemos el mismo Señor, la misma palabra y el mismo Espíritu. Amén. Y somos llamados entonces a vivir en unidad como creyentes, y esa unidad debería ser evidente a otros. Como resultado, somos llamados a ser humildes de varias maneras, dentro y fuera de la iglesia, con creyentes y con inconversos. Volvemos a Romanos 12, 16. Romanos 12, 16. Unánimes entre vosotros, no altivos. Somos llamados a no ser altivos. ¿Qué significa eso? Que nosotros somos llamados a ser personas que no se consideran mejores o superiores o en un nivel más alto que otros. O sea, no debemos de ser unos orgullosos, altivos que nos creemos los mejores, el mejor de todos. Amén. No hay lugar en el cristianismo y no hay lugar en la iglesia para eso. Pero ¿de qué manera podemos, sin darnos cuenta, tener actitudes de altivez? Bueno, asociándonos con personas a nuestro nivel educacional, social o cultural y no con otros. Amén. Entonces,
Cuando yo estuve allá en Londres, visité la iglesia donde predicaba Carlos Spurgeon. Eso era donde nosotros nos congregamos allá. No sé, ¿a quién aquí conoce de Carlos Spurgeon, Charles Spurgeon? Algunos. Lo llaman el príncipe de los predicadores, así. Y era un predicador del siglo XIX, de Iglesia Bautista, allá. Lo que me impresionó de esa iglesia era la diversidad de la iglesia. ¿Qué significa eso? Parecía a las Naciones Unidas. El ministerio de traducción allá en esa iglesia es impresionante. Ellos tienen traducción simultánea en como 5 a 7 idiomas allá. La iglesia tiene como 1,000 personas un domingo por la mañana. Y los que reciben traducción sientan en el balcón arriba. Y es con audífonos, con aparato. Gente africana. Mucho hispano. Porque está en el barrio hispano de Londres. Mucho hispano. Aún encontré dominicanos allá. Estaba sentado al lado de una dominicana allá. Uno no puede escapar, ¿cierto? Y no era mi esposa. Rusos, muchos rusos allá en esta iglesia, con traducción. Todo tipo de gente. Pero no es tanto que había gente de todas las naciones, sino ellos se interactuaban entre ellos. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. Amén. Con diferentes dones, diferentes capacidades, diferentes historias, diferentes culturas. Pero somos miembros los unos de los otros. Y no hay nadie mejor que otros, aquí o en ningún lugar. Somos todos dignos de respeto porque fuimos hechos a la semejanza y imagen de Dios. Todos somos dignos de respeto. Creo que prediqué acerca de eso antes de irme, acerca de la dignidad humana. Todos nosotros somos dignos. Entonces, cuando alguien tiene una actitud que viene, por ejemplo, de una cultura y solamente va a hablar con y juntar con y comer con gente de la misma cultura, eso es altivez. Si una persona tiene alguna grado de educación formal y solamente se asocia con gente del mismo grado educacional, eso es altivez. Si alguien no está dispuesto a hacer trabajos que considera bajos para esa persona, eso es altivez. No hay ningún trabajo aquí en esta iglesia que, ¿cómo se dice? Que uno no debería hacer porque es mejor. Todos aquí podemos y debemos de limpiar los toilets aquí en la iglesia. Amén. No hay nadie aquí que yo no hago eso. No, todos debemos de hacer eso. ¿Cuándo dicen amén? Coger una escoba. Todos nosotros podemos coger una escoba. No hay nadie aquí exento por estatus de coger una escoba. Amén. Pero yo no cambio pañales. No. Se muestra altivez cuando nosotros nos asociamos con solamente ciertas personas, cuando estamos enfocados solamente en las cosas materiales, cuando consideramos algunas cosas como bajos para nosotros y que nosotros no estamos dispuestos a hacer, cuando solamente estamos enfocados en nuestra posición, nuestro estatus o nuestra reputación, o cómo la gente piensa de nosotros o nos percibe. Eso es altivez. Y entonces, mis hermanos, tenemos que cuidarnos de una actitud de altivez. Amén. Y al contrario, ser humilde implica asociarnos con los humildes. Busque otra vez Romanos 12:16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. Eso significa entonces que debemos de asociar con todo tipo de persona. No hay diferencias y no hay diferencias entre nosotros.
Amén. Hay algunas diferencias, pero son diferencias que no importan. Y todos nosotros somos iguales a los ojos de Dios y debemos de asociarnos los unos con los otros. Yo no veo problema con eso aquí en esta iglesia, honestamente. Quizás existe, no me doy cuenta porque a veces soy despistado. Otra palabra que sabía, pero no sabía que lo sabía. A veces no me doy cuenta de algunas cosas. Pero ahora piénsalo en el contexto de la vida afuera. Que el Señor nos cuide de una actitud de altivez delante de inconversos. Ustedes son demasiado sucios y diferentes que no debemos de tocarlos y estar junto con ustedes. Los creyentes a veces caen en eso. Amén. ¿Qué hacía Cristo? Él comía con los pecadores. ¿Pero con qué fin? Para ganarlos. Amén. Entonces, no debemos de coger una actitud. Y hay que tener prudencia y sabiduría en aplicar este principio. Pero no debemos de alejar a la gente del Evangelio porque nosotros no queremos acercarnos a ellos. Amén. Hay una frase que yo he escuchado, que a veces nosotros como creyentes llegamos a la fe y después somos muy orgullosos, somos piojos resucitados. ¿Se entiende la expresión? Piojo resucitado. Piojo resucitado sigue siendo piojo. Entonces debemos de cuidarnos de tener una actitud de no alejar a la gente que no conoce al Señor. No implica entonces que eso sea licencia para participar en lo que hacen. No me malentienda. Pero debemos tener una puerta abierta y un trato de respeto para con las personas que están en una situación y una vida que nosotros no quisiéramos que nosotros estuviéramos en lo mismo, pero tenemos que ganarlos para Cristo. ¿Cómo es que nosotros, si tenemos una actitud de altivez, cómo es que nosotros entonces podemos sufrir con el que sufre? Amén. Tenemos que ser humildes, asociarnos con el humilde. Y hermanos, y busca consejo. Si hay una situación, yo recuerdo un hermano que está presente aquí, tenía una disyuntiva acerca de un cumpleaños o algo así. Y me hizo una pregunta para poder entonces no ser una persona que cierra la puerta con la gente, pero también ejercer con prudencia. Y le di un consejo que fue, gracias Señor, algo salomónico y que pudo partir el bebé por la mitad. Amén. Pero busque consejo si no estás seguro. Busca sabiduría. Pida al Señor sabiduría. Busque consejo de los pastores, de hermanos más maduros en la fe. Para entonces ser alguien que con prudencia asocia con los humildes en ese caso específico. Entonces, mis hermanos, volvemos a nuestro texto y vamos ya casi terminando. Romanos 12:16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra opinión. La idea aquí es que no debemos de exaltar nuestra forma de pensar, nuestras ideas, nuestra sabiduría sobre lo demás, sino deberíamos estar dispuestos a escuchar, a oír a lo que los otros dicen. Y claro, esto es muy aplicable en el contexto de la iglesia,
Pero deberíamos ser así también con los incrédulos. Nosotros no deberíamos ser arrogantes en nuestro pensamiento, sino dispuestos a escuchar y ser respetuosos de los otros. Algo para considerar. Esto no aplica si esa sabiduría está fundada en la sabiduría del Señor expresada en la palabra de Dios. No somos sabios en nuestras propias opiniones porque estamos descansando en la opinión de Dios. Amén. Y estamos descansando en la sabiduría y en la palabra de Dios. Entonces, si alguien le está hablando acerca de, no, yo voy a matar a una persona, y usted le dice, no, pero eso es pecado, eso es malo. No tienes que escuchar el razonamiento de lo que el otro dice, no está siendo sabio en su propia opinión, porque la Biblia dice, no matarás. Amén. Pero no me refiero tanto a ese tipo de situación donde uno expresa una opinión o una idea fundamentada en la palabra. La mayoría de las veces los temas que hablamos con la gente, especialmente los inconversos, no son temas que tocan la palabra de Dios. Por ejemplo, si estás trabajando con un colega, si Chano está trabajando allá en el restaurante y Chano le está enseñando a una persona cómo abrir, ¿cómo se llama? ¿El marisco? Ostiones. Ok. Si Chano está enseñando a un empleado cómo abrir a los ostiones y el empleado dice, bueno, yo conozco otra manera de abrir los ostiones. Chano no va a decir, bueno, la Biblia dice en el libro de Deuteronomio y en Levítico que así se abren los ostiones. No, ¿cierto? Chano tiene su forma de abrir a los ostiones. Pero Chano no debe ser tan sabio en su propia opinión que no esté dispuesto a escuchar a Pedro, el nuevo que llegó al trabajo, para que él le enseñe cómo él abre los ostiones. A lo mejor Pedro sabe mejor que Chano. Y Chano va a aprender algo de Pedro. Y a veces nosotros somos muy sabios en nuestra propia opinión porque creemos que nuestra experiencia es la única y la única que vale. Debemos de estar dispuestos a escuchar, ser humildes. Quizás Pedro me tiene algo que enseñar. Sí, tengo 15 años abriendo ostiones. Nací en un ostión. Pero Pedro tiene 30 años abriendo ostiones. Allá en México. En la costa, en Veracruz. Y entonces, Chano puede aprender algo de Pedro. Y debemos de ser así, hermanos. Humildes, aún en nuestro pensar. Y creemos que tenemos la razón. No seamos altivos. Amén. Espero que eso haya llegado a nosotros, porque muchos de nosotros, y yo lucho con esto a veces, somos sabios en nuestra propia opinión. Repito, esto no se refiere cuando se trata de temas o nuestra opinión esté fundamentada en la palabra. La palabra no es negociable. Pero cómo abrir una ostión no está cubierto por la palabra. O cómo cambiar una goma. O cómo trabajar con Microsoft Word. O lo que sea. Y uno puede aprender de los otros y mostrar humildad a los otros. En la noche entonces, vamos a mirar entonces 3 reacciones a persecución, o vamos a decir conflicto interpersonal. ¿Cómo debemos de reaccionar a conflicto interpersonal? Mayormente con los incrédulos. Pero los principios aplican aún con creyentes. ¿Por qué? Porque tenemos muchos conflictos con creyentes. Amén. Somos pecadores, somos seres humanos. Pero lo bueno es que siendo creyentes tenemos los recursos en el Señor para resolver los conflictos. Amén.
Oremos, hermanos. Padre, gracias, Señor, por esta mañana, por su bondad. Gracias, Señor, por la libertad que usted nos ha dado, Señor, para exponer la palabra y para oír la palabra. Pedimos, Señor, que nos ayude por su gracia y por su poder a cultivar estas actitudes en nuestra vida. Actitud de bendecir a todos, mayormente los que nos persiguen. Actitud de compartir con los que regocijan y que lloran. Y, Señor, al final, Señor, actitud, Señor, de ser humildes delante de todos en la iglesia y fuera de la iglesia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga.